que estás por escuchar no es una simple historia de terror, no es una leyenda urbana ni es un invento para asustarte. Es un testimonio real contado en primera persona. Pero te advierto algo, no todos aguantan escucharlo hasta el final. Hay quienes prefieren cerrar este video o audio antes de llegar al clímax. Porque lo que pasó aquí no debería haber pasado nunca. Así que piénsalo bien. ¿Te vas a quedar conmigo hasta el final? Porque una vez que empieces no hay marcha atrás. Mi nombre es Efraín Sosa. Esto es Hablemos de Terror. Te voy a compartir un par de historias. Y tú tienes que dejarme en los comentarios cuál fue tu favorita si llegaste hasta el final. Y si no, dime en qué minuto decidiste retirarte. También, si no te gusta, házmelo saber. Déjame ahí, sabes que esto no asusta. Pero no te preocupes. Todo comentario es bienvenido, siempre con la intención de mejorar. Vamos a empezar con el reflejo que no era mío. Cuando uno piensa en herencias, se imagina dinero, terrenos, una casa, algo que realmente cambie tu vida. Yo no heredé nada de eso. Lo único que me dejaron fue un espejo. Mi abuela es una de esas señoras que pues parecían eternas. Carácter fuerte, siempre seria, siempre mandona. Su casa era antigua, llena de muebles de esos pesadísimos. Ya no se ven de esos muebles. Vitrinas con vajillas, de esas que jamás usaba también, relojes que ya ni servían. Cuadros con retratos de gente que yo ni conocía. Y ahí en medio de todo estaba el espejo. Grande, con marco de madera oscura tallada, como con flores y figuras que con los años pues se habían desgastado. Tenía una forma ovalada y ocupaba casi toda la pared. Me acuerdo que estaba en el pasillo principal. Para mí desde niño siempre fue el espejo de la abuela. Nadie en la familia hablaba mucho de él, solo estaba ahí, desde antes de que yo naciera. Cuando ella se murió, la casa quedó vacía y nos repartimos sus cosas. A nadie le interesaba el espejo. Decían que era muy grande, que estorbaba, que ya estaba viejo. Pues yo no sé por qué, pero lo pedí. Y ni siquiera porque me gustara mucho, fue más bien como un impulso, como si me correspondiera a mí quedármelo. Nadie puso objeción, así que me lo llevé. Colocarlo en mi departamento fue difícil. No era un mueble que encajara bien en un lugar moderno, con paredes blancas y con espacio reducido. Pero aún así lo acomodé en la sala, así en contra de una de las paredes, y desde el primer día me arrepentí un poco. Ni siquiera porque se viera mal, sino porque cambió el ambiente del lugar. Antes de tenerlo, mi sala era como cualquier otra, sencilla, tranquila, con lo justo. Pero cuando ese espejo entró, todo parecía distinto. No sé cómo explicarlo. Como si la habitación hubiera cambiado de tamaño. A veces me daba la impresión de que el lugar era más grande, más profundo. Otras veces sentía que el espejo absorbía la luz. Podía encender todas las lámparas y aún así había algo como apagado. Al principio lo ignoré. Me convencí de que era la costumbre, que cualquier mueble nuevo cambia la forma en que uno percibe su casa. Pero con los días empecé a notarlo más. No me gustaba pasar de noche frente a él. Había algo en esa oscuridad reflejada que me incomodaba. No era miedo infantil, tampoco era imaginación exagerada, era instinto. De día el espejo parecía inofensivo, pero de noche, no sé. Había algo distinto. No quiero sonar dramático, pero era como si la sala no fuera la misma cuando la veía en ese reflejo. La primera semana fue tranquila, aunque cada vez que lo miraba me sentía observado, como si lo que se reflejaba no fuera solo mi departamento. A veces tenía la impresión
de que las sombras dentro del espejo no coincidían con las de la sala real. No era nada así como que muy obvio, nada escandaloso. Pequeños detalles que pues puedes ignorarlos, pero ahí estaban. Una vez, mientras me estaba cepillando los dientes, lo vi como que de reojo desde el pasillo. La sala estaba vacía, yo lo sabía, pero juraría que había una silueta oscura en el reflejo. No tenía forma definida, ni cara, ni movimiento, era solo eso, como una sombra oscura, pero como más oscura que las demás, parada, inmóvil. Me quedé viéndolo unos segundos, tratando como de enfocar bien. Cuando caminé a la sala no había nada. Y en el espejo tampoco. Así que me convencí de que era mi vista la que estaba cansada. Que estaba sugestionado porque el espejo pues tenía esa presencia pesada, pero no pude dejar de pensarlo. Y poco a poco el espejo se convirtió en algo más que un adorno. Empecé a prestarle demasiada atención. Cada que pasaba enfrente de él lo miraba de reojo. Y cada vez que lo hacía, algo dentro de mí se tensaba. No encontraba nada raro, pero no podía sacudirme esa incomodidad. Una noche, mientras cenaba, solito frente a la televisión, sentí que había alguien detrás de mí. No escuché nada, no vi nada en la periferia, pero la sensación era tan fuerte que no pude evitar voltear hacia el espejo. Y ahí estaba yo, sentado con mi plato de comida, todo normal. Pero no me reconocí. Sé que suena absurdo, pero no me reconocí. La cara era la mía, pero había algo distinto, los ojos no se veían igual. La expresión no era la misma que yo tenía en ese momento, era como si el reflejo me observara de vuelta. No como un espejo, pues, sino como si hubiera otra persona copiándome. Dejé el plato a la mitad, apagué todo y me fui a la cama. Yo sabía que no iba a dormir bien. Con los días me acostumbré a tenerlo en la sala, o eso creía. Dejé de prestarle atención. Cada que pasaba, pues sí le echaba su volteadita, ¿no? Una noche cualquiera, mientras me servía un vaso con agua, había dejado la televisión prendida y el reflejo del aparato se veía desde donde estaba. Cuando volví con el vaso en la mano, noté algo raro. En el espejo se veía la pantalla encendida, pero la imagen no coincidía. En la sala, en la sala real, estaba un comercial con música alegre. Pero en el reflejo parecía que era otra escena. Se veía algo oscuro, sin color, como si la imagen estuviera apagada. Parpadeé varias veces parpadeé para fijarme bien. Cuando lo hice, ya estaba igual que afuera. Me quedé quieto. Yo dije, bueno, esto fue un truco de la luz. Pero luego empecé a fijarme más seguido y entre más lo hacía, más detalles encontraba. Cosas así mínimas, pero lo suficientes como para incomodarme. Un día vi que mi reflejo de hecho tardaba como un segundo en seguir mi movimiento. No se notaba mucho, apenas así como un retraso mínimo. Igual era menos que un segundo, pero lo noté. Moví la mano de un lado a otro como jugando y estaba ese desfase, ese delay. Como cuando estás grabando algo y no se ve de inmediato. Como si no fuera un espejo perfecto, sino como una copia que se iba quedando atrás. Y otro detalle, más extraño todavía fue que yo tenía una camisa puesta con una pequeña mancha de salsa pues, a la hora de la comida. Pero en el espejo no se veía la mancha. Me quedé viéndome de frente, comparando, moviéndome de un lado a otro. Y en la realidad la mancha seguía ahí, pero en el reflejo no. La explicación lógica era que mi mente estaba jugando una mala pasada.
y que el espejo ya me tenía sugestionado y seguramente lo estaba viendo con más atención de la que debía. Pero la lógica no siempre calma, en el fondo sabía que algo no encajaba. Y después vino algo que ya no pude justificar tan fácil. Una madrugada me levanté al baño y, como siempre, pues pasé frente a la sala. La luz de la calle apenas entraba lo suficiente como para ver la silueta de mis muebles. Volteé al espejo sin querer y noté que la sala reflejada parecía como si tuviera más luz. Pero no era un brillo normal, era como si adentro hubiera más claridad, como un resplandor tenue que no venía de afuera. Me quedé parado así en seco, como me dio miedo hasta avanzar. Alcancé a ver la figura de alguien sentado en el sillón, muy quieto. No era yo, porque pues yo estaba de pie en el pasillo. No se distinguía la cara, solo una sombra, una persona sentada con los brazos sobre las piernas, mirando fijo hacia el frente. Sentí un vacío en el estómago, como si me hubieran aventado una cubeta con agua. Cerré los ojos y los volví a abrir, convencido de que pues iba a desaparecer, y pues sí, desapareció. Pero se me quedó muy grabado. Y esa noche ya no pude volver a dormir. Y al amanecer, cuando ya había luz natural en toda la sala, volví a mirarlo con la esperanza de convencerme de que nada había pasado. El espejo me devolvió mi reflejo, como siempre, pero había algo distinto. Yo tenía la mirada cansada, ojos rojos, normal para una noche sin sueño, pero el reflejo parecía tener ojeras más profundas de las que realmente tenía, la piel más pálida, como si hubiera pasado semanas sin descansar. Y me quedé ahí observando, y entre más miraba, más sentía que esa no era mi cara exacta. Parecida sí, pero no idéntica. Como si estuviera viendo una versión más desgastada, más jodida de mí. Desde ese día evité encender las luces de la sala por la noche, porque prefería dejar todo en oscuridad antes que ver algo que no en el espejo. Y no sé en qué momento perdí el control, todo parecía normal, pero ese espejo cada día me robaba un poquito más. Detalles mínimos, la mancha en la camisa, el tardanza, el delay la sombra que aparecía donde no debía. Y después me di cuenta que no era el espejo el que estaba cambiando, era yo. Dejé de dormir bien, cada vez que cerraba los ojos, soñaba con la sala reflejada, siempre más iluminada que la real, siempre con alguien sentado en el sillón. No lo veía de frente, solo de perfil. Y aunque no se le distinguía la cara, sabía que era yo. Mi cuerpo, mis gestos, mis movimientos, pero no era yo. Esa cosa no parpadeaba, no respiraba, no hacía nada, solo estaba ahí como esperando. Me empecé a obsesionar, pasé horas mirando el espejo tratando de encontrar lógica. A veces me quedaba tan fijo que el reflejo parecía volverse independiente. Me acuerdo que una vez levanté la mano lentamente y te juro que mi reflejo tardó más en levantarla, casi un par de segundos. Y cuando lo hizo no lo levantó igual. La torció como si los huesos estuvieran mal colocados. No fue un error de mi vista, yo lo vi. Y me vi sonreír en el espejo, aunque mi cara real estaba seria. Una sonrisa torcida, forzada. Eso no era natural. Me quedé así viendo por unos segundos. Pero pronto se borró. Y de allá entonces pues ya estaba igual que yo, así copiándome todo otra vez. Esa noche escuché pasos junto a la sala. Perdón, dentro de la sala. O sea, no llegaban desde afuera, sino como desde el espejo. Como un golpeteo seco, como pies descalzos caminando en un suelo. Me levanté con el corazón acelerado y cuando entré, pues la sala estaba vacía, pero en el espejo había alguien parado atrás de mí. No me atreví a moverme, quedé helado sintiendo como la sangre se me iba de las manos y de los pies.
El reflejo estaba a mi espalda. Pero cuando giré de golpe no había nadie. Volví a ver y la figura había desaparecido. Y esa fue la primera vez que lo escuché. No fue ruido fuerte ni golpe, sino como una respiración. Se oía como si alguien respirara dentro del espejo. Profundo, lento. Como si inhalas con fuerza. Pero justo detrás del cristal. Me acerqué cerquita. No sabía ni por qué. Me acerqué con el corazón, pero retumbando la cabeza. Me puse así enfrente de él, nariz contra nariz, con mi reflejo. Y ahí entendí. Ese ya no era yo. Los ojos que me devolvían la mirada eran más oscuros, más hundidos. La piel tenía un tono enfermizo. Tardaba en pestañear. Yo los abrí y él apenas iba a cerrarlos. O sea, los ojos. Como si estuviera jugando a trazarse adrede. Como si hiciera hacerme notar que lo hacía a propósito. Me alejé en chifla, me tropecé con la mesa. El vaso de agua que traía se cayó en el suelo, se rompió. Se hizo un ruidazo y ese ruido me devolvió a la realidad. Pero no del todo, porque cuando volví a mirar el reflejo, ya no estaba de pie como yo, estaba más cerca, pegado al cristal, con las manos extendidas contra el otro lado. Salí corriendo, pero corriendo del departamento. No me llevé nada, ni las llaves, ni el teléfono, no agarré nada, no podía. Me quedé en la calle jadeando con el tembloroso. Tardé casi una hora en volver a atreverme a subir. Y cuando regresé todo estaba en su lugar. Obviamente el vaso roto, la mesa movida y el espejo pues reflejando mi sala vacía, como si nada hubiera pasado. Obviamente pasar por ahí, entrar a esa sala sin sentir que hay alguien más esperándome ya es algo que no sucede. Después de esa noche que vi a mi reflejo pegado al cristal, no viví igual. Pasaba los días evitando la sala, dormía en otro cuarto, las luces prendidas, trataba de no mirarlo nunca, pero el problema es que el espejo pues no se quedó quieto. Aunque yo no lo viera, se sentía. Empezaron a escuchar golpes tenues, como si del otro lado tocaran con los nudillos. Primero esporádicos y luego cada vez más seguidos. Algunas madrugadas me despertaba como con esa respiración detrás del vidrio y esos golpes. Yo ya no tenía valor de acercarme, pero no lo iba a ignorar. Ya me estaba consumiendo. Un día me armé de valor. Le hablé a mi tía, la hermana de mi mamá. Ella ya había vivido muchos años cerca de mi abuela y conocía pues, mejor que nadie todas sus cosas. Y no sé por qué, pero pues sentí que tenía que hablar con ella. Y le conté todo lo que pasaba. No me tomó por loco, no se burló. Se quedó calladita. Y luego me dijo algo que... Ay, nomás de acordarme se me hela la sangre. Tu abuela nunca quiso tener ese espejo. Lo guardaba porque decía que no era suyo, que se lo habían dejado. Varias veces lo intentó sacar de la casa, pero siempre terminaba regresando. Le pedí que viniera. Y sí, no lo dudó. Esa misma tarde llegó con una bolsa en la mano y una miradita como que no me gustó nada. Entró a la sala, se quedó helada, ni siquiera lo miró de frente, pero se notaba que lo reconocía. Está cargado, me dijo así en voz baja. Sacó un frasco con agua bendita, una ramita de ruda, era una ramita seca de ruda. No era brujería, era más bien como costumbre vieja de familia, ¿no? Y rociaba los rincones murmurando oraciones. Yo me quedé así atrás de ella, pues yo no sabía ni qué hacer. El ambiente se sentía espesito, como si el aire se hubiera frenado. Cuando se acercó al espejo,
Lo golpeó suavemente con la ramita 3 veces. Y entonces se escuchó. No era imaginación. Del otro lado alguien golpeó también, como respondiendo. 3 veces. Mi tía ni se inmutó. Yo sentí que me iba a desmayar. No lo mires directo, me dijo. Empezó a rezar en voz alta, cada vez más fuerte. Y el espejo de pronto empezó como a vibrar, como si las paredes estuvieran retumbando, aunque pues no había ningún movimiento en la casa. En ese momento lo escuché claro. Un gruñido bajo, profundo, venía del vidrio. No era una voz humana. No era nada que yo hubiera escuchado antes. Mi tía terminó la oración. Le aventó creo que más agua. Sí, le roció más agua y luego me dijo que le ayudara a cubrir el espejo con una sábana oscura. Y luego entre los dos lo sacamos del depa. Me cae que pesaba más de lo normal, como si se resistiera. Lo tuvimos que bajar entre los dos sin detenernos hasta que lo llevamos a su coche. Apenas si cabía de pobrecito carrito, pero entró. No me quiso decir a dónde lo iba a llevar, solo me dijo que pues yo no lo iba a volver a ver. Y cumplió. Desde esa noche, la casa volvió a sentirse ya como antes. Ya no hay respiraciones profundas, la madrugada, ni golpes, ni siento que alguien me observe desde la sala. Ya duermo otra vez, vivo otra vez, pero sí hay algo que no cambia. Cuando paso frente a un espejo, siempre me detengo un segundo. Siempre reviso que mi reflejo se mueva, sobre todo al mismo tiempo que yo lo hago. Y hasta ahora lo ha hecho. Gracias. ¿Qué les pareció, terroríficos? ¿Qué les pareció? Si son nuevos en el canal, si apenas llevan algunos cuantos episodios, o simplemente acabas de llegar aquí al canal o al podcast, ahí en el buscador escribe El Espejo Maldito. O tenemos una serie de Dato Paranormal donde hablamos también como la cualidad de ser portales de los espejos. Hay varios relatos en el canal que tienen que ver con espejos. Pero yo quiero conocer el tuyo. Quiero que me cuentes si en tu casa, en tu familia, has tenido un espejo que sientes que algo raro está ahí. Que algo raro, que algo está mal con ese espejo. Puedes mandarme evidencia, tu relato, lo que quieras, déjamelo en los comentarios. Pero si quieres contactar con nosotros, escríbenos a tuhistoria@hablemosdeterror.com. ¿Quieres mandar evidencia? Con mucho gusto la podemos revisar, la podemos analizar. Si tienes una historia que compartir, mándanosla. Y yo te prometo que vas a estar en uno de nuestros episodios. Si sigues aquí, que conste que se te advirtió. Los relatos de hoy son especiales para que esta noche no duermas. Y vamos con uno muy similar a otro que había contado estos últimos días. Que hay más, pero quiero darlos esporádicamente. Y son estos objetos extraños que aparecen de pronto en nuestras vidas, unas cajas. Y este se llama la caja que no debía abrir. Vas y dice, no sé cómo empezar sin que suene raro. Pero necesito sacarlo. No me lo estoy inventando.
Y aunque no espero que pues todos me crean, al menos quiero dejarlo contado. Porque desde que pasó no he estado en paz. Y no es una historia que alguien más me contó, esto me pasó a mí. Hace algunos meses estuve visitando a un amigo en su departamento. Vive solito en una zona no tan céntrica donde pues esos edificios ya tienen varios años. Esos lugares donde se siente la humedad de las paredes, el piso cruje cuando caminas y las ventanas pues no cierran ni siquiera bien. Yo ya había ido antes, así que no me sorprendió. Pero lo que me sorprendió fue lo que me enseñó esa noche. Recuerdo que te estoy contando esto en primera persona. Yo, Efraín, no soy quien lo vivió. ¿Ok? Te puedo dar el nombre de la persona que lo envió, pero gracias por compartirlo. Continúo, dice, estábamos cenando tranquilos, viendo la tele, cuando de la nada mi cuate me dice que se había encontrado algo bien interesante. Se mete a su cuarto y regresa como con una cajita de madera oscura. Estaba muy pesada, no muy grande. A simple vista parecía como una caja decorativa, de esas que se utilizan como joyero o como para guardar cartas. Más o menos, ándale, como así, como el tamaño para una carta. Pero ya cuando la veías bien tenía algo raro, así como que en la superficie estaban talladas algunas figuras. No eran letras, sino eran símbolos, eran como... no sé. Como... pues es que adornos... como si alguien hubiera querido ahí como contar algo ahí, pero sin palabras. ¿Jeroglíficos podrá ser? ¿Algo parecido a eso? ¿O has visto esas playeras de tipo... pues esas que te dan en lugares como... que hacen en lugares como Oaxaca, como Michoacán, que tienen así como dibujos? Algo así. Y me dijo que la había comprado en un tianguis, de esos que se ponen los fines de semana. Según él, el vendedor le contó que pues venía de una casa muy antigua y que la casa la habían tirado hace años. Que nadie sabía exactamente de dónde era, pero pues que había pasado por varias manos, que muchos se habían deshecho de ella hasta que le tocó a él. La caja no tenía cerradura, se podía abrir sin problemas y pues eso fue lo que hizo. Cuando la abrió pues yo noté que pues como que me puse incómodo al instante. Estaba vacía, no había absolutamente nada dentro, pero aún así pesaba más de lo que uno se esperaría. Lo peor era también pues el olorcito, ¿no? Porque sí como que olía como a madera vieja, pero como aceitosa. No sé, como esas iglesias que tienen cientos de años. Son amaderadas. Pero se sentía como si hubiera guardado algo por muchos años. Algo que se descompuso lentamente y como que dejó impregnado ahí eso. Yo le pregunté si ya la había abierto antes y me dijo pues que sí, pero nunca había habido nada dentro. Que le parecía como que muy curioso y que por eso la había conservado. Yo no dije nada, pero sí sentí como un escalofrío. Y no por la caja en sí, sino por la sensación que trajo. Como si algo también ahí en el cuarto hubiera hasta cambiado la temperatura, ¿no? Como si... estaba raro. Y esa noche pues me quedé a dormir ahí, no era la primera vez que me quedaba. Me instalé ahí en su sillón de la sala, como siempre. Y ya entrada la madrugada, algo me despertó. No fue un sueño ni un ruido, fue más bien como una sensación. Me sentí observado, como si alguien estuviera parado junto a mí. Abrí los ojos y no vi nada. Todo estaba en penumbra. Apenas la luz de un farol que entraba por la ventana. Me quedé quietillo como por unos segundos, intentando entender como por qué me sentía así. Y de pronto escuché un sonido, suave pero claro, como si algo se arrastrara por el piso. Yo hasta pensé que era mi amigo caminando hacia el baño, pero pues no vi ninguna sombra ni escuché realmente pasos, solo como un arrastre. Como si alguien estuviera empujando algo pesado por el pasillo. Me quedé inmóvil, el corazón me empezó a latir más rápido. De hecho,
Pues dije, no, cálmate, tranquilo, pues es tu imaginación, es la madera crujiendo, a lo mejor es el viento. Nada. Nel, el sonido volvió, más cerca, más claro. Esta vez sí me incorporé un poco, sin hacer ruido. Volteé hacia el pasillo y no había nada. La puerta del cuarto de mi cuate de hecho estaba cerrada, no se había movido. Pues nada, pues me acosté otra vez, pero ya no me pude dormir. Al día siguiente en la mañana pues, me hice güey, ¿no? No le dije nada, le pregunté, oye, ¿no escuchaste algo raro en la noche? Me dijo, no. No, dice, yo dormí como tronco, pues ahí la dejé. Pasaron los días y esa sensación como que no se fue, se quedaba, me encontré como trabado pensando en esa caja sin razón, como si me jalaran a acordarme de la forma, del olor, del peso. Y no soy supersticioso, pero tampoco soy tonto. Yo sé que hay cosas que no se explican así tan fácil. Y no estoy diciendo que la caja estuviera maldita ni nada de eso, pero algo traía. Algo que no debía estar en ninguna casa. Y lo peor de todo es que mi cuate cambió. No de inmediato. Poquito a poquito empezó a portarse distinto. Más irritable se dice, pero pues yo diría que se emperraba de todo. Encerrado en sí mismo, necio. No le gustaba salir tanto. Ya no contestaba mensajes. Cuando hablábamos, estaba tragando aire. Se notaba distraído, como si no estuviera del todo ahí. Un día le pregunté directamente por la caja. Y me dijo que pues la había guardado, que no quería hablar de eso. Después de aquella noche me prometí no volverme a quedar a dormir ahí. No por miedo. O, bueno, sí, pero no de ese miedo exagerado, ¿no? Del que te hace correr o gritar. Otro miedito. De ese como distinto, como desconfianza, incomodidad. Así. Mira, yo sabía que algo raro había pasado. Pero también sabía que si empezaba a hablar mucho de eso, pues lo iba a hacer más real. Y justo eso era lo que yo quería evitar. No sé si fue coincidencia o qué, pero desde esa vez empecé a tener como sueños muy extraños. No pesadillas técnicamente, pero raros, sin sentido. Y siempre en la misma casa, en el mismo departamento, pero no como lo recordaba. Todo estaba más oscuro, como si alguien hubiera apagado la luz para siempre. Y ahí siempre estaba la caja. A veces en la mesa, a veces en el piso, a veces hasta la traía yo en las manos, pero siempre cerradita. De hecho, nunca volví a verla abierta. Lo curioso es que no eran sueños largos. Despertaba a la mitad como sudando con la sensación de que algo me estaba siguiendo. Y esa sensación se me quedaba todo el día como si no hubiera terminado de despertar del todo. Y así pasaron unas semanas y aunque no hablaba con él tan seguido, un día me buscó. Me dijo que necesitaba ayuda para mover unas cosas, que iba a hacer limpieza en el depa, que quería tirar lo viejo. Y pues aunque no lo decía directamente, se le notaba cansado. Es como cuando ves a alguien que no ha dormido bien por varios días. Bien ojeroso, hablaba hasta más lento de lo normal. Fui porque bueno, pues era mi amigo y no pensé que fuera algo tan grave. Y cuando llegué se sentía diferente, no sabría explicarte cómo, pero no era el mismo espacio. Se sentía hasta frío, como si no hubiera aire, apagado pero frío. No había música, no había tele, solo silencio, del silencio que te incomoda. No le quise decir nada, pero pues de inmediato me puse a ayudarle, sacamos bolsas de basura, libros viejos, ropa que ya no usaba, todo normal hasta que abrimos el closetcito, un armaricillo que hay en el pasillo. Y ahí estaba la caja. No sé por qué, pero me puse como tenso. Pues no tenía que estarlo, ¿no? Pues era solo una caja. Pero verla... como que verla otra vez me revolvió el estómago. Ahí estaba en una repisa cubierta con una toalla. Es más, hasta parecía como si lo hubieran querido esconder.
No sé si lo hizo a propósito o si solo la puso ahí sin pensar, pero me llamó la atención que estuviera apartada del resto de las cosas. Después de aquella vez pasaron casi 2 semanas sin saber nada de él. No le escribí, pero tampoco me escribió. Y en el fondo también, no te creas, agradecí ese silencio. Yo tenía la cabeza saturada, no por lo que había visto, sino porque empezaron a pasar cosas en mi propia casa. Algunas noches cuando me intentaba dormir escuchaba ruidos. Golpes leves como si algo cayera en el suelo de la cocina, pero pues yo iba y revisaba y no había nada. Otras veces era como cuando se abre una puerta así lentamente pero no termina de abrirse. Y pues aire no era, porque no tengo ventanas abiertas en la noche. Vecinos no, porque vivo en planta alta y los de al lado pues apenas se hacen ruido. Eso era algo más. Como si alguien se moviera en silencio sin querer llamar la atención, pero sin esconderse completamente. Y aunque traté de convencerme de que pues, nomás eran ideas, pinches ideas mías, hubo una noche en particular que sí valió madres. Me desperté como eso de las 3, sin razón alguna. Lo primero que noté es el silencio, así como que demasiado silencio. O sea, demasiado. Me quedé quieto tratando como de volverme a dormir. Pero en eso sentí que alguien estaba parado al otro lado de la puerta de mi cuarto. No vi nada, no escuché, pero lo sentí. Esa sensación que se te clava en el pecho, esa presencia que uno no puede explicar, pero que sabes que está ahí. No me moví, solo me quedé como escuchando y lo que vino después me cuesta contarlo sin que se me erice la piel. Escuché una respiración suave y lenta, muy pegada a la puerta, como si estuvieran pegados del otro lado, sin moverse, solo respirando. No duró mucho, solo unos segundos, pero suficientes como para paralizarme. Cuando por fin me atreví a levantarme y abrir la puerta, no había nadie. Todo estaba en su lugar. Se sentía raro, pesado. Cuando dicen aquí se siente muy pesado, así. Al día siguiente decidí escribirle. Y no porque quisiera verlo, sino porque como que algo me decía que todo estaba conectado. Le mandé un mensajito preguntándole pues, que cómo estaba, me contestó casi de inmediato. De hecho me dijo que si podía pasar a su casa, que necesitaba hablar. Cuando llegué me costó trabajo reconocerlo. Su cara demacrada, ojos hundidos, las manos temblaban cuando sostenía un vaso. Pareciera como si no se hubiera dormido en días. Me hizo pasarme así sin decirme gran cosa. Y supe que pues sí, algo andaba muy mal. El departamento olía raro. No sucio, no basura, como encerrado, con húmedo, como si no hubiera circulado airecito. Pero en semanas. Cortinas cerradas, luces apagadas, son una lámpara pequeñita en la sala y todo lo demás en penumbra. Me acuerdo que se sentó frente a mí y me dijo que no sabía por dónde empezar. Que desde que había llevado esa caja a la casa, algo no estaba bien. De inicio pensó que podría haber sido una coincidencia, pero con el tiempo todo se fue de control. Escuchaba cosas, veía sombras, tenía sueños que parecían reales, pesadillas. Me contó de una figura que se quedaba en el fondo del pasillo, justo donde estaba el closet. Nunca se movía, nunca hablaba, solo estaba ahí viéndolo. Que pensó que era un sueño, pero que luego empezó a verlo ya despierto. La sombra empezó a verla ya despierto.
Una noche salió al baño y al dar vuelta en el pasillo, ahí la vio. No de frente, sino como con el rabillo del ojo. Una figura así quieta, alta, como de hombre. Pero sin forma muy definida, pero no se movía, no hacía ruido. Solo ahí estaba. Y que volvió a mirar y ya no estaba. Pensó que se había vuelto loco, pero luego empezó a pasar más seguido. Y a veces ya de día. A veces en el reflejo de la ventana, siempre parada a la sombra en el mismo lugar al fondo del pasillo. Me dijo que no se atrevía a deshacerse de la caja, que la había intentado sacar, pero que algo lo detenía, no físicamente, sino aquí. Y de hecho se tocó la sien, como si una parte de él se resistiera a soltarla. Como si ya no fuera suya, como si algo la hubiera elegido como para quedarse. Yo no supe ni qué decirle, no tenía respuesta, solo tenía esa misma sensación en el cuerpo, esa presión en el pecho que sentí desde la primera vez que vi la caja. Le pregunté si quería que me la llevara, que si no podía tenerla más ahí, pues yo me encargaba. Pues me quedó viendo así como si le hubiera propuesto algo impensable. No contestó, solo con la cabeza lo negó. Como si el simple hecho de sacarla hacia afuera, o sea, como llevármela fuera una falta de respeto. Estuve ahí unas horas, no hablamos mucho después de eso, solo silencio. Un silencio ya ni siquiera normal, como... No sé. Me fui cuando empezó a oscurecer, no me despedí como siempre, solo me salí y mientras bajaba las escaleras sentí que me estaban viendo desde la ventana del pasillo. Pero cuando volví la vista, no había nadie. Después de pues esa visita, decidí mejor mantenerme alejado. No por lo que vi, sino porque me estaba afectando más de lo que yo lo quería aceptar. No dormía bien, no comía igual, sentía el ambiente pesado, inclusive en mi propia casa. Cada rincón me hacía pensar en la caja, no la forma ni los símbolos, sino la sensación como si uno no se pudiera desprender de ella, como si nada más por haberla tocado ya fuera suficiente. Pero de pronto el mensaje llegó, una nota de voz. A las 2 de la mañana, no un mensaje cualquiera, se oía entrecortado, nervioso, respiraciones agitadas, palabras susurradas, casi sin sentido. Solo se entendía, el final. No se va, ya está aquí conmigo. Y eso fue todo. No pude dormir después de escucharlo y a la mañana siguiente le marqué, mandarle mensaje, nada. Me quedé con el audio repitiéndome en la cabeza y era la segunda vez que sentía que no era solo como una mala racha. Algo más estaba pasando. Y aunque mi instinto me decía que me alejara, pues algo me decía que tenía que volver y no por la caja, por mi cuate. Y sí, fui por la tarde con el sol empezándose a caer. Y ya desde afuera, pues ya el edificio tenía ese tono grisecito apagado que solo lo ves cuando está nublado. Subí las escaleras como todas las veces, pero cuando llegué a su piso noté algo diferente. El pasillo estaba completamente oscuro, la lámpara del techo no se prendía. Todas las puertas estaban cerradas y solo la suya tenía la rendija abierta. Toqué, no hubo respuesta, empujé suavecito y abrió. Adentro en penumbra, solo iluminado por la luz así como de una vela al fondo. Avancé con cuidado, el olor más fuerte que nunca, como a polvo quemado. O sea, no era basura ni comida podrida, era como polvo quemado, no sé, como si el lugar hubiera estado cerrado ahí, encerrado, no sé. Y de pronto lo vi, sentado en el suelo, enfrente de la caja con las piernas cruzadas, la mirada clavada en ella. Ni se inmutó cuando entré. No parpadeaba, no respiraba, pero... O sea, no fuerte, pero sí como medio extraño, como si llevara horas haciéndolo así sin pausa. Lo llamé por su nombre, no respondió, me acerqué un poquito y noté que tenía los ojos rojos como si hubiera llorado sin parar. La piel pálida, los labios secos.
Le toqué el hombro y apenas volteó. Y así bajito, bajito, como si le costara hablar, me dijo: no puedo. Ya no la puedo cerrar. Le pregunté qué quería decir con eso, pero no nos respondió. Me dijo: se abre sola. Y bajó la mirada otra vez. Me agaché enfrente de él. La caja estaba abierta, pero vacía igual que siempre. Sin embargo, el ambiente alrededor de ella se sentía distinto. No hacía frío, pero sentías que algo ahí no estaba bien, como si todo alrededor estuviera callado, como si el aire estuviera pausado. Me levanté, fui por agua a la cocina, el lavabo estaba seco, el vaso estaba como con moho, como si no pareciera que se hubiera usado nada en días. Y lo escuché hablar otra vez desde el fondo. Te dije que no se iba. Volví a la sala y seguí en la misma posición, pero la caja ya no estaba abierta, estaba cerrada. Nadie la había tocado. Me quedé como quieto, no por miedo, sino porque sabía que no me lo había imaginado. Juraba que apenas hacía unos segundos estaba abierta y ahora estaba cerrada. Le dije que nos teníamos que ir de ahí, que agarrara sus chivas, que nos fuéramos a cualquier lado. No me dijo nada, solo se levantó así como lento, con la mirada perdida. Caminó hacia el pasillo. Y ahí fue donde todo cambió. En el fondo del pasillo, justo donde él había mencionado que había visto la figura, se escuchó un golpe seco. No fuerte, pero preciso, como si algo se hubiera caído desde el techo. Se detuvo en seco, yo también. Y los dos clavamos la vista al fondo, pero no se veía nada. Oscuridad. Y entonces desde ahí algo caminó. No era un paso humano, tampoco animal, era como arrastrar algo muy liviano por el suelo, como uñas o dedos. No era natural, pero tampoco fantasioso. Era real y se acercaba rápido. No, hombre, ni pensé, corrí hacia él, lo empujé hacia la sala, cerré la puerta del pasillo, le puse el seguro, como si, pues, sin saber si eso servía de algo o no. Y el ruido se detuvo del otro lado, como si se hubiera quedado ahí escuchando. Mi amigo temblaba, no decía nada, murmuraba una y otra vez que pues que ya era bien tarde, que no, es que esto ya está adentro, ya está adentro. Que él lo había dejado entrar desde la primera noche, pero yo no entendía ni madres, pero nos fuimos de ahí como pudimos y hasta hoy nunca volvió a esa casa. Él se recuperó. Pero ¿cómo le explicas a alguien que todo lo que tienes ya no está? Intentó mandar a alguien a sacar sus cosas, pero por una u otra razón la gente se negaba. Yo no quiero ir. La única vez que alguien entró fue su hermano, que no vivía aquí, pero pues llegó de visita. Yo le había hablado para contarle todo lo que había pasado y él, riéndose de nosotros como si fuéramos unos cobardes, se ofreció a entrar. Estuvo menos de 10 minutos adentro. Dijo que escuchó ruidos, que vio una sombra en el pasillo, que una caja estaba abierta encima de una mesa. Que el aire parecía como estar podrido. Eso es todo. Gracias. Wow. Tengo que contarte algo, te tengo que confesar algo. Ya el relato se acabó.
Muchísimas gracias si llegaste hasta aquí. Antes de que te vayas, te quiero pedir que dejes tus comentarios, cuál te gustó más, si el espejo, si la caja. Normalmente, tú sabes, cada semana tienes 2 videos como estos y los cuento como si nada, pero te debo de decir que este relato me puso muy estresado. Me empezó a doler muchísimo mi hombro. Espero que ya en la redacción, ya en la edición, no sé si se alcanza a escuchar o no, pero cuando te estaba contando este relato, notaste que de pronto volteé muy rápido hacia mi derecha. Cuando dije que se habían escuchado unos ruidos o algo así, yo escuché aquí algo. Estoy solo, no hay nadie, no hay nada que cruja o truene y algo aquí se escuchó. Aquí escuché un ruido y eso me puso muy estresado, así es que valoraría mucho que me des tu opinión. No quiero sugestionarte, no quiero hacer que pienses que algo malo te va a pasar, pero pues bueno, si tienes pesadillas, creo que hice bien mi trabajo, ¿no? Déjamelo en los comentarios. Si estás aquí, te agradezco. Si no estás suscrito, hazlo ahora. Dale clic en seguir. Si estás en una plataforma de podcast, dale clic en compartir. Regálanos un like. Ponle estas historias a tu papá, a tu mamá, a tu vecino, a tu amigo, a tus hijos, a quien quieras. Y escríbenos desde cómo te gusta escucharnos. Muchas personas se ponen a limpiar el hogar y nos escuchan. Hay personas que lo ponen para dormir. Me han platicado que hay gente que ahorita está en un taxi, o bueno, en un Uber o en un taxi, en un transporte, y se aprovechan en lo que llega algo de pasaje para escuchar. Sea cual sea el caso, quiero saberlo para mandarte el respectivo saludo. Mi nombre es Efraín Sosa y esto fue Hablemos de Terror.